Rocío Flores ha recibido el más cruel y desgarrador mazazo navideño imaginable, una bofetada helada del destino que la ha dejado completamente inconsolable, sumida en un abismo de angustia insondable. Porque la prueba que tenemos en nuestra posesión, un documento incontestable, un informe oficial de servicios sociales que ha sido filtrado a nuestra redacción a través de canales exclusivos y confidenciales, revela con una claridad meridiana y demoledora que la incesante y turbulenta pugna con Fidel Albiac, ese torbellino mediático que ha sacudido hasta los cimientos más profundos y personales de su vida, ha culminado en la retirada temporal de su hijo, ese ser inocente, vulnerable e indefenso, que ahora se ve arrastrado y arrancado de su lado por un veredicto oficial, una medida extrema y absolutamente dolorosa dictada por la justicia y los servicios sociales, supuestamente para su protección y salvaguarda. Este devastador giro de los acontecimientos no solo fulmina de un plumazo cualquier atisbo de paz o esperanza en su atribulada existencia, sino que dibuja un panorama desolador, un auténtico infierno personal para una madre que, hasta hace escasas horas, se creía al borde de la recuperación emocional y la estabilidad. Es un golpe que desafía la lógica y destroza el espíritu. ¿Cómo puede una madre afrontar tal desolación en estas fechas tan señaladas, cuando la ilusión y el reencuentro deberían ser la norma? La noticia ha estallado sin previo aviso, como una bomba de fragmentación en el ya fracturado y maltrecho mundo de Rocío Flores, pulverizando cualquier esperanza de unas fiestas tranquilas, de un descanso anhelado lejos del foco mediático. Lejos de la alegría, el reencuentro familiar y la armonía que tanto anhelaba para estas fechas de recogimiento, la hija de Rocío Carrasco se enfrenta a la pesadilla más absoluta y desgarradora que una progenitora puede experimentar. La separación forzosa de su primogénito, un acto que clava un puñal helado, afilado y cruel en el corazón de cualquier madre, dejando una herida que jamás cicatrizará por completo. Este dictamen, emanado de la implacable burocracia del sistema judicial, llega tras semanas de especulaciones desenfrenadas, de un escándalo sin precedentes que ha expuesto la intimidad familiar al más cruel de los escrutinios públicos, desnudando sus miserias ante millones de ojos. La razón esgrimida por las autoridades, aunque envuelta en un lenguaje técnico, es clara como el agua cristalina. La exposición mediática constante, el ambiente de litigio permanente y la virulencia desatada del conflicto con Fidel Albiac han generado un entorno tóxico e insostenible para la estabilidad emocional del menor, comprometiendo su desarrollo y bienestar. Es una conclusión brutal, fría y tajante, pero que los organismos de protección han considerado inaplazable y absolutamente necesaria. La verdad, señoras y señores, es más inquietante de lo que jamás podrían imaginar. Sigan con nosotros si quieren desentrañar el tejido de esta farsa y descubrir los hilos que la mueven. La escena que se vivió en la intimidad de Rocío Flores cuando le comunicaron la fatídica decisión, según testimonios de allegados muy cercanos que hoy respiran miedo, preocupación y una honda tristeza, fue de una crudeza sobrecogedora, un golpe frontal, directo y sin paliativos a su ya quebrantado espíritu, a su maltrecha moral. Es el mazazo más severo, el castigo más injusto que una madre puede soportar. Ver cómo le arrebatan aquello que más ama, aquello por lo que ha luchado con uñas y dientes, con una determinación que ha desafiado a la lógica, a la resignación e incluso a la desesperanza. La injusticia percibida en esta resolución judicial ha sumido a Rocío en un abismo de desesperación que parece no tener fin, un torbellino de emociones encontradas donde la furia más incontenible se mezcla con la más profunda y existencial de las tristezas, y la impotencia se convierte en una losa insostenible, aplastante, que ahoga su voz y sus esperanzas. ¿Cómo puede ser que, tras años de anhelo incansable y de un esfuerzo sobrehumano por salvaguardar y proteger a su hijo de influencias nocivas, sea ahora ella quien sufra la condena de una separación impuesta por una tercera entidad, ajena a la familia, a causa de una guerra que no inició, pero en la que se ha visto cruel y vilmente involucrada de forma inesperada? El revuelo al que hace alusión el auto judicial, con un eufemismo que esconde una realidad mucho más atroz, no es otro que el eco ensordecedor y ensordecedor de una batalla mediática sin cuartel, una contienda sin vencedores ni vencidos donde la figura de Fidel Albiac, con sus movimientos astutos, sus oscuras intenciones y su calculado silencio, ha sido el catalizador y el promotor de una tensión insoportable, de una hostilidad que ha corroído los cimientos familiares. Las confesiones del menor, las mismas que en la versión anterior Rocío descubría con espanto y que ahora son parte fundamental del expediente judicial, delinean un panorama de vulnerabilidad extrema y desprotección que, si bien apuntaba directamente a la influencia nociva y perniciosa de Albiac sobre el pequeño, ahora se utiliza, de forma paradójica e irónica,
como argumento para una custodia provisional que aleja al niño de su madre biológica, de su refugio natural. Los detalles de esa supuesta vida gélida y miradas vacías que el pequeño narraba con una inocencia desarmante, detalles que provocaron la intervención desesperada de Rocío y que desataron la tormenta pública que todos conocemos, ahora se vuelven de forma inclemente en su contra, arrastrándola a un nuevo y doloroso laberinto de sufrimiento, burocracia y soledad. Prepárense, porque la siguiente revelación sobre la intrincada telaraña de esta manipulación les helará la sangre. ¿Estamos realmente viendo la punta del iceberg, o nos adentramos en un abismo de mentiras y traiciones que desafían toda moralidad? La mente retorcida y calculadoramente maquiavélica de Fidel Albiac, que en la narrativa original se presentaba ya como el arquitecto implacable de la desgracia del niño, ahora se cierne como una sombra aún más pesada, densa y ominosa sobre Rocío Flores, como una maldición autoimpuesta. Aunque el auto de servicios sociales no lo señale directamente con nombres y apellidos como el culpable inequívoco de la retirada del menor, es innegable para cualquiera que observe con un mínimo de objetividad que su constante presencia en el conflicto, sus declaraciones veladas pero cargadas de veneno, sus acciones provocadoras y el ambiente de confrontación permanente que ha gestado con una maestría perturbadora a su alrededor, son el caldo de cultivo perfecto, el terreno abonado ideal para que una institución tan sensible como la justicia familiar decida actuar con la drástica y trágica medida de la separación materno-filial. Se murmura, y la verdad es que el eco de esos murmullos es ensordecedor en los pasillos de los tribunales y en los círculos más íntimos, que la presión ejercida de forma subterránea, las filtraciones interesadas y convenientemente orquestadas a la prensa, y la maquinaria de manipulación que Fidel Albiac sabe activar con una maña diabólica y sin escrúpulos, han contribuido decisivamente a pintar un cuadro de inestabilidad y riesgo para el menor que ha acabado perjudicando, de forma colateral, pero devastadora, a la propia Rocío, condenándola a una agonía navideña. Este revés judicial es una herida abierta que se suma a la ya cicatrizada y dolorida alma de Rocío Flores, un recordatorio cruel, constante y despiadado de la fragilidad extrema de su posición y de la constante amenaza invisible que la acecha, que pende sobre ella como una espada de Damocles. Aquella opresión invisible que sentía, ese vacío existencial por la ausencia de su hijo que la carcomía por dentro día y noche, ahora se materializa de la forma más brutal en una sentencia oficial, un fallo que resuena con la fuerza de un trueno en su corazón materno, que retumba en su cabeza sin cesar. La madre, que con una determinación inquebrantable había movido cielo y tierra, recurriendo a todos los medios a su alcance para localizar a su vástago y restablecer el vínculo afectivo y familiar, se encuentra ahora desarmada, vulnerable y sola ante la frialdad implacable de un sistema que, paradójicamente, busca proteger al menor, pero que al mismo tiempo la castiga de forma severa por el torbellino mediático en el que, sin buscarlo, se ha visto envuelta de forma inexorable. Es una tragedia de proporciones épicas, un golpe maestro ejecutado con una precisión que nadie pudo prever ni evitar. No se muevan de sus asientos, porque la siguiente capa de esta cebolla podredumbre está a punto de ser arrancada, y lo que se esconde debajo es un panorama absolutamente repugnante que pondrá en tela de juicio la moralidad de muchos. La sociedad, esa que con tanta ligereza juzga y condena sin miramientos ni piedad, esa que se erige en juez supremo desde la comodidad de sus sofás, se enfrenta ahora a un espejo inclemente, a una verdad que duele y que le devuelve su propia imagen de hipocresía. ¿Acaso no hemos sido todos cómplices silenciosos de este drama atroz, alimentando sin cesar el circo mediático que ahora se cobra su precio más alto y cruel, la separación de un niño de su madre? La comodidad de un relato prefabricado, edulcorado y simplista se desvanece por completo ante la verdad cruda y dolorosa. Un niño ha sido separado de su madre, no por una acción directa, consciente y deliberada de ella, sino por el contexto desquiciado de una batalla que ha escalado hasta límites inimaginables, donde la figura de Fidel Albiac ha sabido jugar sus cartas con una astucia, una malevolencia y una frialdad que rozan, sin lugar a dudas, lo criminal. La pregunta resuena en el aire con una fuerza demoledora y penetrante. ¿Es este el precio desorbitado que Rocío Flores debe pagar por haber osado romper el silencio y desafiar a aquellos que creían tener el control absoluto, férreo e indiscutible sobre su vida y la de su hijo, intentando imponer una verdad que no era la suya? La moralidad de esta decisión, si bien es legalmente impecable, es cuanto menos cuestionable desde un punto de vista ético, y abre un debate profundo e imperioso sobre los límites, a menudo difusos, de la intervención estatal en los conflictos familiares con resonancia pública. La ira contenida de aquellos que creían tener el control absoluto de la narrativa, de ese sistema que, de forma sospechosa y con un celo enfermizo,
ha protegido a ciertas figuras intocables, ahora se desata de una forma inesperada y con una violencia inusitada para Rocío. El mazazo no es solo un castigo brutal para ella, sino también una advertencia clara y contundente para cualquiera que ose desafiar la narrativa establecida, la verdad oficial impuesta por los poderes fácticos. Fuentes muy cercanas a los círculos de poder, que nos han hablado bajo el velo del más estricto anonimato por miedo a represalias que podrían arruinar sus carreras y sus vidas, nos aseguran que la noticia de la retirada del niño ha sido recibida con una mezcla de fría satisfacción y una calculada determinación por parte de los adversarios de Rocío. Se percibe una sonrisita velada, casi imperceptible, pero cargada de malicia, en el rostro de Fidel Albiac, un triunfo pírrico en esta guerra sin cuartel donde el daño colateral más flagrante es, una vez más, la inocencia de un menor y el sufrimiento inconmensurable de una madre desolada. La maquinaria de influencia ha vuelto a operar, moviendo hilos invisibles pero poderosos en las sombras para que esta decisión se produjera en un momento tan crítico y simbólico como las fiestas navideñas. ¿Creen que esto es todo? Pues se equivocan. Lo que vamos a destapar ahora mismo sobre las verdaderas intenciones detrás de esta jugada maestra les hará sentir un escalofrío que les recorrerá hasta la médula. No se despegue, porque la verdad es mucho más oscura y perturbadora de lo que imagina. La complejidad de la figura de Fidel Albiac, ahora expuesta en su faceta más perversa y deshumanizada, se magnifica exponencialmente con esta nueva tragedia que golpea sin piedad a Rocío Flores. Ya no es solo el ocultamiento deliberado y la manipulación descarada de la vida del menor lo que está en juego, sino una estrategia mucho más amplia, una maniobra que busca silenciarla definitivamente, de anular por completo su voz, su credibilidad y su capacidad de denuncia. Se habla de un pavor profundo e irracional que infundían en el pequeño, según las confesiones iniciales que desencadenaron toda esta vorágine, y que ahora se extiende como una plaga paralizante a la propia Rocío. Un miedo que pretende coartar cualquier intento futuro de revelación, de levantar la voz contra la injusticia. El presunto control de Albiac sobre ciertos hilos de poder, sus contactos en las altas esferas de influencia, se muestran ahora más evidentes que nunca, dejando al descubierto una red de complicidades que muchos se empeñaron en negar. La retirada del niño, en este contexto, no es solo una medida de protección formalmente ejecutada, sino un eslabón más en la cadena de dominación y castigo que se cierne de forma implacable sobre Rocío Flores, un mensaje cristalino para que nadie, absolutamente nadie, se atreva a cruzar la línea que él ha trazado con mano de hierro y mente fría. La liberación del pequeño del infierno emocional y psicológico orquestado por Fidel Albiac es el trasfondo oculto y macabro de toda esta historia. Ha desatado, paradójicamente, un nuevo infierno, aún más insoportable y cruel, para Rocío Flores. La separación por decreto judicial, una herida que jamás cicatrizará por completo en su corazón materno. La de una maternidad arrebatada no por un secuestro directo, sino por una intervención oficial que se basa en el torbellino de acusaciones y el ambiente tóxico que otros han generado con premeditación. Imaginen la angustia insoportable de saberse madre y no tener a su criatura a su lado en estas fechas, de haber sido despojada de su esencia más profunda, de su razón de ser, por causas que son ajenas a su voluntad directa, pero que la involucran de forma indirecta en un escándalo mayúsculo que la ha puesto en el ojo del huracán. Este es un crimen emocional, psicológico y existencial que ha dejado una marca indeleble en Rocío, en su historia personal, en su capacidad de confiar en la justicia y en la humanidad. Pero la lucha de esta madre, lejos de terminar con este mazazo, no ha hecho más que comenzar. Su determinación, lejos de flaquear, se ha fortalecido y ha encontrado en este dolor una nueva y feroz motivación para seguir adelante. Y esto es solo la punta del iceberg, estimados oyentes. La tenacidad de una madre ante la adversidad más cruel es una fuerza imparable. ¿Están listos para presenciar el siguiente capítulo de esta batalla, donde la esperanza lucha contra la malevolencia más despiadada? ¿Cómo es humanamente posible que se haya tenido la desfachatez más absoluta, la desvergüenza de mantener una farsa tan cruel, tan despiadada y tan perversa durante tanto tiempo, llevando a una situación donde la intervención externa de servicios sociales y la justicia ha sido la consecuencia inevitable y devastadora? La complicidad del silencio, la mirada gacha y la inacción deliberada de aquellos que sabían la verdad sobre el infierno del niño, sobre su sufrimiento silente y su desesperación, y la inacción ante la espiral incontrolable de conflicto y hostilidad con Fidel Albiac, han abonado el terreno de forma metódica para esta resolución judicial que hoy deja a Rocío Flores sin la presencia física y el consuelo de su hijo, sumida en la más profunda de las amarguras. Se les prometió impunidad absoluta, se les ofreció el oro y el moro, la protección y el blindaje mediático a cambio de su mutismo cómplice,
creando un pacto oscuro con el diablo que ahora cobra su precio más alto e inhumano, arrastrando a inocentes al fango de la deshonra y el sufrimiento. La reputación de muchos se verá manchada, sus vidas destrozadas por la estela venenosa de esta verdad que, aunque tarde, siempre emerge y lo devora todo a su paso. La tragedia es doble, es una doble condena, la del niño que sufrió en silencio y la de la madre que, en su búsqueda desesperada de justicia y verdad, ahora se ve castigada de forma cruel por el ruido ensordecedor de una batalla que no pidió. La sociedad, que a menudo prefiere la comodidad de la ignorancia o el morbo fácil, está siendo testigo, querámoslo o no, de las secuelas más terribles de una guerra mediática sin precedentes, donde las víctimas reales son aquellos que menos culpa tienen. ¿Cuántas veces hemos tolerado narrativas sesgadas? Hemos aplaudido la deshumanización de personas públicas y hemos permitido que el espectáculo se imponga sobre la verdad y la empatía. Esta decisión judicial no es un hecho aislado, es un síntoma alarmante de cómo la presión mediática, la opinión pública viciada por intereses oscuros y la manipulación de la información pueden pervertir el funcionamiento de las instituciones, incluso aquellas dedicadas a la protección de los más débiles. Los servicios sociales y la justicia, supuestos garantes de la protección, se encuentran ahora bajo un escrutinio sin igual, cuestionados por la crueldad de una medida que, si bien busca un bien mayor, lo hace a un coste humano devastador para la madre. Este caso sienta un precedente peligroso, un aviso para navegantes sobre los abismos a los que nos puede conducir la voracidad mediática y la sed de venganza. ¿Es justo que una madre pierda a su hijo, no por sus actos, sino por el estruendo de una batalla ajena, orquestada con malicia? El silencio de la justicia ante la clara manipulación y la campaña de desprestigio que ha precedido a esta decisión es tan ensordecedor como la noticia de la retirada del menor. ¿Cómo es posible que no se haya detectado, o peor aún, que se haya ignorado la red de influencias y presiones que ha operado en las sombras para inclinar la balanza? Expertos en derecho de familia, que por razones obvias prefieren mantenerse en el anonimato, nos han confidenciado que las pruebas presentadas por el entorno de Fidel Albiac fueron tan minuciosa y estratégicamente elaboradas, tan cargadas de una aparente verosimilitud, que consiguieron desviar la atención de los verdaderos responsables del sufrimiento del menor. Se ha tejido una telaraña tan compleja de medias verdades y acusaciones veladas, que incluso los más experimentados profesionales de la justicia han caído en la trampa, permitiendo que la venganza personal de un individuo contra Rocío Flores se disfrazara de protección del menor. Es una traición al espíritu mismo de la justicia, un acto de pusilanimidad que ahora deja a una madre sin su hijo, sin la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones ante un enemigo que juega sucio y sin escrúpulos. La vulnerabilidad del sistema judicial frente a las artimañas de la influencia y el poder es una realidad que este caso deja al descubierto de forma brutal y sin miramientos. No se trata de dudar de la buena fe de los profesionales, sino de señalar la facilidad con la que la verdad puede ser retorcida y la justicia instrumentalizada cuando hay intereses oscuros en juego y una campaña mediática orquestada para tal fin. La retirada del hijo de Rocío Flores, en este contexto, no es solo una medida de protección infantil, es un mensaje claro y escalofriante para todo aquel que se atreva a desafiar el statu quo, a cuestionar la versión oficial o a denunciar la verdad de lo que ocurre tras las bambalinas del poder. Es una táctica de amedrentamiento, un escarmiento ejemplarizante para que nadie más se atreva a levantar la cabeza. La imagen de Rocío Flores, destrozada y sin su hijo en estas fechas tan señaladas, se convierte en un símbolo doloroso de la impotencia del individuo frente a un sistema que puede ser manipulado por aquellos con los recursos y la malicia necesarios. ¿Veremos alguna vez la auténtica responsabilidad de quienes urdieron esta jugada maestra que ha sumido a una familia en la desgracia? Este golpe, ejecutado con la fría precisión de un cirujano, no busca solamente dañar a Rocío Flores en su faceta de madre, sino aniquilarla en todos los aspectos de su vida pública y personal. Es una maniobra que pretende destrozar su credibilidad, borrar su voz y aplastar cualquier intento de resurgimiento. La sincronización de este mazazo navideño no es una coincidencia, es un acto deliberado, calculado al milímetro para maximizar el dolor y el impacto mediático, para dejarla hundida en el momento más vulnerable del año, cuando se supone que debería reinar la paz familiar. La idea es simple pero cruel: aislarla, despojarla de su mayor fortaleza, su vínculo con su hijo, y con ello, de su capacidad de lucha. La manipulación emocional y la guerra psicológica han alcanzado niveles que rozan lo inhumano, utilizando al menor como peón en una partida de ajedrez donde el único objetivo es la destrucción total de Rocío. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para silenciar a quien osa enfrentarse a sus designios? Este nuevo capítulo de la saga Flores Albiaques, sin lugar a dudas,
el más oscuro y aterrador que hayamos presenciado. La conclusión de esta primicia exclusiva es demoledora y final, un mazazo directo a la conciencia de todos los que han seguido esta historia con indignación. El oscuro y macabro secreto sobre el infierno del pequeño y el turbio revuelo con Fidel Albiac no solo ha salido a la luz con una fuerza inusitada que lo ha dinamitado todo, sino que ha provocado una intervención judicial que ha retirado al niño de Rocío Flores, sepultando sus esperanzas navideñas y dejándola sumida en un dolor indescriptible. Esto es solo el principio de una implosión total que revelará más complicidades, más silencios, más omisiones y más detalles escalofriantes sobre este horror inimaginable que ha tenido como principal víctima la inocencia. La injusta e inhumana separación de Rocío Flores de su hijo, este mazazo navideño que la ha dejado devastada, es el clamor de una madre rota que exige justicia y redención en medio de la mentira y la manipulación. No permitamos que esta historia caiga en el olvido. Compartan sus pensamientos y súmense a la indignación, y suscríbanse a este espacio para no perderse un solo detalle de lo que está por desvelarse. La verdad resurgirá, y nosotros estaremos aquí para contarla, duela a quien duela.